Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra charla de Nerdearla. Hoy vamos a estar hablando de Low Code, High Experience. Pero antes me presento. Mi nombre es Laura Díaz. Yo soy Senior UX Designer en Veritran Enterprise Low Code Platform, una plataforma para que perfiles no técnicos puedan también construir software de manera súper intuitiva y amigable. Además, les cuento también, soy profesora titular de la materia Diseño y UX en la licenciatura de Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés. Y también soy speaker porque la verdad es que amo compartir conocimiento y bueno, es por eso que hoy estoy acá con ustedes. Les dejo también ahí abajo mi LinkedIn por si después de ver esta charla les surge alguna duda y quieren preguntarme algo, pueden escribirme en cualquier momento y vamos resolviendo todas esas dudas que queden. Bueno, empecemos. ¿Qué vengo a contarles hoy? ¿Por qué estoy acá? Bueno, en principio, porque tengo muchas ganas de contarles cómo es un poco este proceso de diseño, el día a día de construir una plataforma low code, una plataforma que en realidad ya está construida, pero día a día la seguimos mejorando, seguimos iterando sobre los diferentes espacios dentro del journey del usuario. Y también, en mi caso, yo trabajo justo ahora en un equipo que es de alto rendimiento y que vamos como metiéndonos en todos los espacios del journey donde encontramos dificultades para mejorar. Entonces también creamos espacios nuevos que vengan a mejorar y a solucionar la experiencia del usuario final. Entonces, como les decía, una plataforma low code que va a ser usada por perfiles no técnicos que van a construir productos digitales. También les voy a dar algunos tips de usabilidad y accesibilidad que usamos mucho en nuestro día a día diseñando. Y por último, vamos a hacer un cierre con una conclusión final. Bien, empecemos entonces. Seguramente están en sus casas preguntándose, ¿por qué hoy hablamos de low code? ¿Qué es esto de low code? Quizás nunca escucharon el término. Me pasó lo mismo antes de entrar a trabajar en Veritran, no sabía que existía esto, y la verdad es que es algo maravilloso porque viene a resolver muchos problemas, y eso es lo que les voy a contar. O sea, hoy hablamos de low code justamente porque la realidad es que se requieren millones de programadores para poder abastecer a todas las empresas que hoy en día necesitan tener su propio software, ¿sí? Construir software. Esto quedó todavía mucho más en evidencia con la pandemia, ¿sí? Porque muchas empresas que tal vez operaban de forma presencial tuvieron que transformarse digitalmente para poder seguir operando, pero de forma online. Entonces se hizo todavía más evidente la necesidad de millones de programadores para abastecerlos, y es acá donde entran entonces las plataformas low code, porque justamente lo que facilitan es que se abre un abanico de nuevos perfiles que van a estar capacitados también para construir software y no van a ser perfiles técnicos, ¿sí? Eso es como la magia de todo esto, que no hace falta ya ser programador para poder construir un producto digital, que además también son productos que, de cara al usuario final, que va a terminar usando ese producto construido por el low coder, van a ser productos también usables y muy accesibles. Bien, les voy a contar ahora el beneficio de justamente aplicar low code, que para mí es como el más importante porque, bueno, soy diseñadora. Entonces, para mí es este beneficio de poder reducir los costos y los tiempos de implementación. Y esto es maravilloso, porque si nos olvidamos de todo ese esfuerzo y todo ese costo que genera muchas veces programar, ¿sí? Armar todo el software, si nos olvidamos de eso, porque eso ya lo resuelve la tecnología low code, nos pasamos entonces en todo ese ahorro destinarlo a los usuarios finales, ¿sí? Al diseño y a la experiencia del producto que van a terminar usando. Entonces, bueno, para mí esto es maravilloso porque podemos focalizarnos en mejorar la experiencia del usuario final y que termine utilizando productos realmente usables y accesibles. Entonces, ¿cómo logramos que construir low code sea realmente intuitivo y fácil para estos perfiles no técnicos, ¿no? Seguramente también se están preguntando eso en sus casas. ¿Cómo es que perfiles no técnicos van a construir software que no hace falta saber programación? Bueno, todas esas respuestas las vamos a ver ahora. Pero lo primero es pensar en dos cosas, ¿sí? Son como los dos aspectos que considero que son los principales a tener en cuenta para poder proponer una experiencia low code. El primero es, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que focalizar en que estamos diseñando para low coders. En este caso, tenemos que salir a conocer a nuestras personas usuarias, poder identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pain points, sus motivaciones,
conocer bien a fondo cómo es su día a día, cuáles son sus modelos mentales, si a qué ya están acostumbrados, cuáles son todos los conocimientos previos que traen, si ya trabajaron tal vez con otra plataforma low code, si alguna vez vieron algo de programación, tal vez en el colegio o en alguna instancia de educación. Bueno, todos esos conocimientos previos necesitamos saber cuáles son, justamente para proponerles algo que sea fácil de usar acorde a lo que ya conocen. Pero también tenemos que tener en cuenta la otra cara de la moneda, y acá es donde entra el segundo punto que les decía antes, que tenemos que tener en cuenta, que es cómo es el desarrollo tradicional. O sea, cómo es que hoy se construye software. Y bueno, ¿cómo es? Con programadores, o sea, gente que programa, que hace software de esa manera. Entonces, es muy importante también acercarnos a los programadores, y esto también lo digo un poco por la experiencia que tuve hasta ahora, y es que cuando los empezás a conocer y empezás a ver cómo trabajan, te das cuenta que todos tienen metodologías distintas, como que tienen sus propias mañas y hacen las cosas de distintas maneras. Entonces, poder entender bien cuáles son los paso a paso, cómo es la metodología de trabajo que usan, y encontrar también la diversidad de programadores, ¿no? Que todos tienen como sus mañas y sus maneras distintas de hacer las cosas, es muy importante, porque de todo ese abanico de posibilidades nosotros vamos a poder focalizar en cuáles son las mejores prácticas, y esas mejores prácticas trasladarlas al mundo del low code para que perfiles no técnicos puedan también construir software. Entonces, sabiendo cuáles son los dos puntos importantes, ya estamos listos para empezar la hora del research. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Como dijimos, conocer a nuestras personas usuarias, las dos caras de la moneda, también conocer a los programadores, obviamente entender bien a fondo todos los detalles de cómo es el negocio también, o sea, tenemos que pensar en todas las características del negocio, y por último también entender quiénes son nuestros competidores, tanto directos como indirectos, ¿sí? Porque también de ellos podemos aprender, podemos también ver todo lo que conocen nuestros usuarios en base a un benchmark, por ejemplo, y entender cuál va a ser el mejor camino para que la curva de aprendizaje sea lo menor posible. ¿Cómo hacemos research? Seguramente se están preguntando eso también. Por todo lo que fui comentando, entonces lo que les puedo contar es que lo más importante, tal vez lo que más me gusta hacer, son las entrevistas contextuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos acercamos al lugar del trabajo del usuario, porque podemos verlo en acción, podemos preguntarle un montón de cosas, podemos observar y traer mucha información cualitativa después a la mesa para procesar. Y la verdad es que en pandemia también nos fue muy bien, porque tuvimos que entrevistar a los usuarios tal vez de forma remota, y eso nos permitió como una cercanía, a pesar de todo, que estuvo muy buena, porque pudimos observarlo ya en su ambiente de trabajo, que bueno, en principio era en sus casas, pero bueno, pudimos observar y sacar mucha información de eso, y obviamente validar o refutar hipótesis. Después, otra herramienta que está muy buena también para poder tener una mayor llegada a un número de usuarios más grande son las encuestas. Eso también lo utilizamos mucho, porque a veces necesitamos entrevistar 15 personas, pero saber un poco más. Entonces, bueno, podemos ampliar ese abanico de usuarios a través de las encuestas. Y otra técnica que también está muy buena para llevar adelante con tanto programadores por un lado como usuarios low code por otro, son los workshops colaborativos. ¿Y por qué están tan buenos estos workshops? Porque hacemos un montón de actividades y en esas actividades son como excusas para ir viendo cómo ellos trabajan y empezar a ver cómo se cruzan todas las experiencias, las metodologías, ver cómo uno lo hace de una forma y otro lo hace de otra, y se empiezan como a cuestionar el por qué lo hace cada uno de cada manera. Bueno, es oro en polvo, información súper valiosa, así que también es una de las técnicas que usamos mucho para hacer research. Y después les comentaba que también hacemos benchmarks, ¿sí? Tanto directo como indirecto. Salimos a ver qué hace la competencia, pero también salimos a ver cómo lo hacen otras empresas que tal vez no son competidores directos, pero sí tienen ciertas cosas que podemos llegar a tomar como para ver, aprender, digamos, de todo el camino que ellos ya hicieron, pero a su vez, como les decía antes, conociendo los modelos mentales de nuestros usuarios, nosotros podemos, ya sabiendo cuáles son los sitios que más visitan, cuáles son las apps que usan todo el tiempo, o el software al que están acostumbrados a manejar, nos va a ayudar un montón a entender todo eso para proponer una experiencia que esté muy familiarizada con lo que ellos ya conocen, y de esta manera, obviamente, asegurar que la curva de aprendizaje
sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿qué hacemos después del research, no? Tenemos toda esta etapa de investigación, nos tomamos el tiempo para poder pasar por todos estos lugares, y después, ¿qué hacemos? Cruzamos toda esta información que obtuvimos del research con las métricas del producto que ya está implementado. Así como les contaba, el producto ya está funcionando y vamos mejorando, iterando sobre algunos espacios, o bien creando espacios nuevos cuando detectamos que podemos mejorar y ofrecer una funcionalidad que pueda venir a superar, digamos, la construcción, ¿sí? La experiencia de construcción. Entonces, cruzamos el research con las métricas, y una vez que ya tenemos toda esa información, ya estamos listos para empezar a remediar en cada uno de los touch points del journey del usuario todos los pain points, ¿sí? La idea es proponer una muy buena propuesta de valor para superar, digamos, cada uno de estos pain points y mejorar los moods de los usuarios, ¿sí? Poder transformar esos moods negativos en positivos y generar una mejor experiencia de usuario. Entonces, ahora sí estamos listos para empezar a diseñar esa experiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que nada, diseñamos la conversación del usuario con la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos content first. ¿Y qué quiere decir esto? Que no nos sentamos directo a dibujar pantallas, sino que lo primero que hacemos es arrancar por un brief, empezar a entender cuáles son los moods y los feelings de los usuarios, y a partir de eso decir, bueno, estos son sus objetivos, sus tareas. Bueno, genial, vamos a empezar a diseñar la historia, ¿sí? El storytelling es fundamental, porque si no después nos encontramos con mensajes que no se condicen con lo que el usuario accionó, y cosas raras. Entonces, para evitar todo eso y que la experiencia sea realmente fluida, lo que hacemos es empezar por este brief, que nos va a determinar luego a empezar a escribir el guión de teatro, como lo llamo yo, que es el content prototype, ¿sí? Este guión de teatro es, bueno, el usuario dice esto, la interfaz le contesta lo otro, y empezamos a escribir como si fuese literal un guión, esta historia y este flujo, que obviamente después nos va a ordenar un montón para todo lo que es el user flow, y después sí empezar a dibujar los wireframes y empezar a diseñar las pantallas. Entonces, ya les conté un poco más o menos cómo es, digamos, toda la etapa de investigación, cómo es que empezamos a pensar el flujo, la conversación, ¿sí? Ahora les voy a dar algunos tips sobre cómo es diseñar la experiencia low code para nosotros. Algunos recursos para que, si les sirve, los puedan también implementar. Bueno, como les decía antes, diseñamos para perfiles no técnicos, ¿sí? Y esto es un desafío enorme. Por eso es que la ley de Jacob, en este caso, para nosotros es una guía muy importante, ¿sí? Porque los usuarios pasan más tiempo en otros sitios que en el tuyo. Eso es lo que nos dice el padre de la usabilidad. Entonces, entendiendo esto, es que nosotros ya podemos apelar a los modelos mentales de los usuarios y empezar a proponer a partir de todo esto que ellos ya conocen, ¿sí? Siempre lo que buscamos, como decía antes, es disminuir la curva de aprendizaje lo mayor posible. Entonces, bueno, nos basamos mucho en esta ley, pero también usamos otras leyes de UX, patrones de diseño, heurísticas, ¿sí? Siempre con la idea de llegar a lograr una interacción que sea realmente usable e intuitiva. Después, otro de los aspectos para mí súper importantes es asegurar la accesibilidad en el diseño, ¿sí? O sea, no podemos olvidarnos de las diversidades de nuestras personas usuarias. Y esto quiere decir, o sea, diversidades que pueden ser permanentes, que pueden ser temporales o que pueden ser situacionales, pero en todos los casos es muy importante que las tengamos en cuenta, y por eso es que siempre incluimos a las personas que puedan llegar a tener alguna diversidad en nuestras entrevistas y en nuestras pruebas de usabilidad. Por ejemplo, ya detectamos dentro de nuestros usuarios que hay un grupito de usuarios que tiene cierta dificultad visual, que se le complica a veces el tema del contraste de los colores. Entonces los invitamos siempre a participar de las entrevistas y de los testeos para justamente poder validar con ellos que el contraste es bueno y que se puede percibir correctamente la interfaz. Entonces, bueno, eso por un lado, y sobre todo, o sea, ¿por qué? Porque como les decía antes, esto es una herramienta de trabajo, ¿sí? Son personas que van a construir software de manera low-code, pero es una herramienta de trabajo. Entonces, por eso es que es fundamental que sea accesible.
Y algunos aspectos que tenemos en cuenta para justamente asegurar la accesibilidad es que todos los componentes que vamos utilizando a nivel diseño cuenten con el contraste de color requerido por las pautas WCAG. También nos aseguramos que el contenido esté redactado de una manera que sea comprensible, ¿sí? Siempre utilizando un lenguaje no técnico, que es bien simple y previsible, ¿sí? El usuario siempre va a poder adelantar, digamos, qué es lo que va a pasar antes de que haga clic en un botón, porque aseguramos justamente que el contenido sea previsible. Y por sobre todo, lo más importante es asegurar también que el journey de construcción sea operable, ¿sí? Bien, entonces, algo también que descubrí con el tiempo entrevistando usuarios es que las cosas parecen mucho más complejas cuando no las conocemos. Y esto me pasó mucho porque, como les contaba antes, en el equipo donde yo trabajo, muchas veces proponemos espacios de construcción nuevos, digamos, que no estaban dentro de la plataforma, y son espacios que son creados a partir de una necesidad que es mejorar la experiencia de construcción. O sea que son cosas que los usuarios realmente necesitaban y que de alguna manera nos las fueron pidiendo. Pero cuando ven el prototipo es como que, ¿qué es esto? Esto es nuevo, yo no lo conozco, ¿qué es esto? Entonces, bueno, justamente para que eso suceda lo menos posible es que aseguramos que se apliquen siempre las heurísticas de ayuda y documentación, ¿sí? Sobre todo para que sea una construcción autoasistida, ¿sí? Que los usuarios constructores puedan trabajar libremente y si tienen alguna duda, autoasistirse a través de la misma plataforma. Por eso es que también tenemos disponible un help center, también tenemos tooltips con información, y como les decía, cada vez que lanzamos un espacio nuevo, una funcionalidad nueva, nos aseguramos de que haya un onboarding, ¿sí? Que los vaya guiando, que les vaya presentando las diferentes funcionalidades, con ejemplos también como para que ellos ya puedan empezar a trabajar de manera inmediata. Entonces, algo que también es muy importante para que una persona de perfil no técnico pueda construir de manera fácil e intuitiva es darle al usuario todo lo más resuelto posible, ¿sí? Para que solamente tenga que customizar lo que necesita. Pero todos los datos, toda la información que nosotros ya tenemos, se la disponibilizamos ya todo lo más autocompletado posible para que ellos vayan, modifiquen lo que necesiten nada más y listo. O sea, súper intuitivo, súper sencillo de hacer. Y también entonces, algo muy importante es que el usuario se sienta confiado, ¿sí? Que el usuario esté seguro mientras está construyendo. Como decíamos antes, son perfiles no técnicos, entonces la seguridad y la confianza en todo momento es fundamental, y la mejor manera de lograr eso es dándole feedback y retroalimentación al usuario, ¿sí? Que a medida que va construyendo vaya recibiendo mensajes que lo vayan orientando sobre si lo que está haciendo está bien o si hay algo que mejorar. Y esto también lo vimos mucho porque, por ejemplo, hace muy poquito construimos un espacio nuevo de testeo donde el usuario tenía que ejecutar una acción. Entonces, es muy importante que si el usuario está ejecutando algo, y eso además lleva unos milésimas de segundos, es informarle al usuario mientras está sucediendo la acción que está sucediendo, y una vez que finaliza, informarle cuáles fueron los resultados de eso que acaba de ejecutar. Entonces, el feedback es algo que va a ayudar mucho a que el usuario low-coder se sienta confiado y relajado a la hora de construir. Y sobre todo, va a tener el control, ¿sí? Que es algo que también es una heurística que siempre buscamos, ¿no? Que el usuario tenga el control sobre lo que hace y pueda tomar las decisiones que necesita. Bien, entonces, ya pasamos por toda la etapa de research, ya pasamos por la etapa en la que pensábamos cómo iba a ser la conversación del usuario con la interfaz, pasamos por las buenas prácticas de diseño de tanto usabilidad como accesibilidad para asegurarnos de que tengamos un prototipo que sea usable y accesible. Entonces ahora vamos a testearlo, vamos a validar si realmente nuestro prototipo es usuario y accesible. Entonces vamos a generar la experiencia lo más real posible a través de un prototipo navegable y vamos a ir a testearlo, ¿sí? Vamos a invitar a nuestras personas usuarias, como habíamos hablado antes, vamos a validar, ¿sí? Nuestra experiencia y vamos a aprender. Y en base a ese aprendizaje vamos a iterar y vamos a seguir mejorando para poder pasar finalmente luego
a lo que es ya el diseño en alta. ¿Sí? Una vez que testeamos, entonces pasamos a diseñar la interfaz de usuario, y para eso también les cuento como una muy buena práctica que tenemos en cuenta, dado que es una plataforma de construcción que tiene muchos espacios, ¿sí? Diferentes momentos del journey, es poder contar con un design system, ¿sí? Si nosotros contamos con un design system, aseguramos la coherencia, aseguramos que cada espacio de trabajo, que muchas veces está llevado adelante por un diseñador distinto, es para que podamos mantener, digamos, todos el mismo lenguaje, la misma coherencia, ¿sí? La misma visual. Entonces, también súper aconsejable trabajar con un design system para poder alinearnos entre todos y asegurar la consistencia. Bien, vamos a hacer un repaso entonces de todo lo que les estuve contando. Tal vez es un montón, pero lo que me encantaría es que se lleven es que para mí los desafíos más grandes que tenemos los diseñadores de una plataforma low code es que tenemos que estar muy abiertos a escuchar, muy abiertos a entender conceptos técnicos del desarrollo tradicional, ¿sí? Porque como les decía antes, toda esa, digamos, experiencia tenemos que tratar de trasladarla al mundo low code, ¿sí? Tenemos que tratar de que perfiles no técnicos puedan hacer lo mismo que hacen los desarrolladores tradicionales, pero de una manera mucho más fácil, intuitiva y sencilla, ¿sí? Por eso es muy importante que estemos abiertos a escuchar y a entender los conceptos técnicos. Pero esto no quiere decir que estamos solos diseñando, no, todo lo contrario. Tenemos que ser muy habilidosos y apoyarnos mucho en el equipo que tenemos a nuestro alrededor, que sí, obviamente va a estar conformado por perfiles técnicos que van a desarrollar la plataforma. Entonces, poder contar con ellos es muy importante porque podemos en cualquier momento resolver dudas que tengamos, podemos también validar lo que estamos haciendo, y no solamente validarlo con perfiles técnicos, sino también con los usuarios low code. Entonces, volviendo un poco a el principio, decimos que low code, high experience, me imagino que ya muchos se deben estar dando cuenta por qué, pero básicamente porque construir productos digitales con low code solamente va a ser posible si la experiencia de construcción realmente es intuitiva, usable y accesible, ¿sí? Todo esto tiene que darse para que los usuarios que no tienen perfil técnico puedan construir también productos digitales. Entonces, esto significa también que se requiere un trabajo en equipo muy grande, ¿sí? Y un trabajo en equipo interdisciplinario, ¿sí? Ya vieron que pasamos por varios roles, ¿no? Hablamos de research, hablamos de UX Writing, hablamos de diseñador de interacción, hablamos de diseñador de interfaz de usuario. Entonces, es un equipo interdisciplinario el de diseño, pero también estamos acompañados por los perfiles técnicos. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental para que todo esto de la experiencia intuitiva, usable y accesible se pueda finalmente dar. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contarles hoy. Espero que les haya gustado esta charla. Como les decía, cualquier duda que les surja, pueden escribirme por LinkedIn y podemos ir charlando y resolviendo todo lo que haya quedado. Así que bueno, de mi lado no me queda mucho más que agradecerles por estar ahí del otro lado escuchando. Agradecerle también a Nerdearla por este espacio y a Veritran también por haberme invitado. Así que bueno, muchas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Y bueno, éxitos.